La gran virtud del realismo y su teoría más famosa, la teoría del equilibrio de poder, reside en que se puede ajustar a muchísimas circunstancias que se dan en la realidad. Hoy vamos a hablar de un concepto que es clave para entender el realismo y la teoría del equilibrio de poder. Y este concepto es el concepto de polaridad. En este vídeo nos vamos a centrar solamente en la polaridad y la distribución del poder en el sistema internacional. Estas son cuestiones inherentes en el nivel de análisis sistémico de las relaciones internacionales. Así que al igual te interesa ver primero el vídeo sobre la agencia y la estructura y los diferentes niveles de análisis en la disciplina de las relaciones internacionales. La polaridad en el sistema internacional está muy relacionada con el concepto de poder. Y como ya sabemos, el poder es un concepto que ha sido debatido en las relaciones internacionales desde su creación. Y aún no tenemos una solución clara de qué es el poder o cómo calcularlo. En el sistema internacional hay varios tipos de actores, entre ellos los más importantes los estados. Pero es que los estados también se diferencian entre ellos. Así, la concepción westfaliana de estados iguales entre ellos no es exactamente lo que encontramos en la realidad. Si bien los estados en el papel tienen los mismos derechos y obligaciones entre ellos, cuando profundizamos en sus características, unos tienen más poder que otros, ya sea por sus características geográficas, su demografía, capacidades militares, económicas, etcétera, etcétera. A pesar de la concepción westfaliana de que todos los estados son iguales, los estados no tienen el mismo poder. Y es que podemos clasificar los estados en varios grupos. Una de las clasificaciones más habituales de los estados es el que diferencia entre grandes potencias, potencias medias y pequeñas potencias. Así, cuando estudiamos la polaridad en el sistema internacional, lo que estamos estudiando en verdad es cómo se organiza el poder en un momento determinado. Hay varias clasificaciones sobre los tipos de polaridad que encontramos en el sistema internacional. Las más habituales son aquellas que diferencian entre sistemas multipolares y sistemas unipolares. El problema es que dentro de la multipolaridad también encontramos varios tipos de sistemas internacionales. Así, hablamos de bipolaridad cuando hay dos polos, tripolaridad cuando reconocemos tres polos y multipolaridad cuando hay más de 4 polos. Una vez distinguidos los diferentes sistemas según la polaridad, hay que hablar qué características tiene cada uno de ellos y en qué influye en la política exterior de los estados. Además, es muy interesante ver cómo cada uno de estos sistemas, según la polaridad, ha llevado al desarrollo de teorías diferenciadas. Así, hablando del sistema más habitual en la historia de la humanidad, hay que hablar del sistema multipolar. El sistema multipolar es el sistema que ha caracterizado tradicionalmente al continente europeo. En Europa encontrábamos múltiples grandes potencias en una pelea constante por o bien aumentar su poder o asegurar su supervivencia. Estas grandes potencias aseguraban sus intereses mediante un juego de alianzas entre ellas. Estas alianzas, más o menos formales, aseguraban los intereses de los diferentes estados y mantenían un equilibrio en el continente europeo. Es por ello que la teoría del equilibrio de poder se ha basado, en gran parte, en la historia europea para justificar sus asunciones. Y la asunción más importante es que en un sistema donde hay múltiples potencias, los diferentes polos se equilibran entre ellos para evitar que ninguno domine a los demás. Los sistemas multipolares estuvieron de moda en Europa durante siglos, pero con la Primera Guerra Mundial y la percepción de que el mundo era cada vez más interconectado, se dejó de mirar solamente al continente europeo y se empezó a mirar globalmente. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, empezaron a haber llamamientos por lo que se ha llamado el Sistema Federal Mundial, basado en las teorías idealistas que beben de la tradición liberal.
Este sistema federal mundial se intentó conseguir primero mediante la Sociedad de Naciones y posteriormente con las Naciones Unidas. Ninguna de estas dos organizaciones internacionales ha logrado consolidarse claramente como el único polo en el sistema internacional, pero esto no quita que se siga intentando crear un sistema federal mundial en torno a las Naciones Unidas y que incorpore tanto a grandes potencias como a potencias más pequeñas. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, las proposiciones de los idealistas quedan claramente derrotadas. Y es que la esperanza de crear un mundo en que las organizaciones internacionales y las relaciones entre países impidan las guerras quedó totalmente desmontada. La Segunda Guerra Mundial destrozó la economía de la mayoría de los países contendientes y solamente dos potencias quedaron como las grandes vencedoras. Estas potencias son Estados Unidos y la Unión Soviética. Y empezaron con la Guerra Fría, puesto que tenían modelos completamente diferentes entre sí. La Guerra Fría obligó a los estados a posicionarse a favor o en contra de uno u otro estado. Así se crearon dos polos, el polo capitalista en torno a Estados Unidos y el polo comunista en torno a la Unión Soviética. Este es el más claro ejemplo del sistema internacional bipolar, que no deja de ser una subdivisión de los sistemas multipolares. El sistema bipolar de la Guerra Fría se caracteriza principalmente por la estabilidad entre los diferentes polos. Esta estabilidad no estaba específicamente explicada en las teorías de las relaciones internacionales, pero se pudo comprobar por la experiencia empírica. Para intentar explicar esta estabilidad entre los diferentes polos, se empezó a formular la teoría de la disuasión, que no deja de ser una subteoría del equilibrio de poder. Esta teoría de la disuasión, juntamente con una de sus proposiciones principales, la destrucción mutua asegurada por la existencia de armamento nuclear en el sistema internacional, ha sido el intento de la teoría del equilibrio de poder para ajustarse e intentar explicar la realidad que existía en ese momento. Durante la segunda mitad de la Guerra Fría aparece, específicamente en la región asiática, lo que podemos llamar sistema tripolar. Y es que a principios de los años 70, Estados Unidos se acercó a China con el objetivo principal de perjudicar las relaciones entre la Unión Soviética y China. Y es que China, en el sistema regional asiático, juega un papel relevante, y la desunión entre la Unión Soviética y China permitían a Estados Unidos proyectar su poder con mayor fuerza en la región. El sistema tripolar asiático durante la Guerra Fría está muy ligado a los desarrollos de la diplomacia triangular promovida por Kissinger. Kissinger, que es un realista clásico y una de las personalidades más influyentes en la política exterior de Estados Unidos, formuló esta estrategia triangular para perjudicar las relaciones entre China y la Unión Soviética. Finalmente se acaba la Guerra Fría y empieza un periodo de unipolaridad en el sistema internacional. Y es que Estados Unidos se posiciona como potencia hegemónica. La potencia hegemónica es capaz de dictar las normas y establecer los principios rectores del sistema internacional. Además, provee de bienes comunes para el resto de potencias. La idea de la existencia de una potencia hegemónica en el sistema internacional es una idea muy debatida en las relaciones internacionales. La percepción mayoritaria es que los sistemas unipolares son mayoritariamente pacíficos. Y esto se debe a que las diferentes potencias que existen en el sistema internacional no pueden construir un polo que pueda competir con la potencia hegemónica o el polo que se construye en torno a esta potencia. Así, las demás potencias solamente pueden aceptar el statu quo y aceptar el dominio de la potencia hegemónica. Este sistema unipolar está muy ligado a las teorías de la transición de poder. El autor principal de la teoría de la transición de poder es Organsky. Organsky entendía que, si bien bajo el dominio de una potencia hegemónica el sistema era pacífico, eventualmente habría una potencia en ascenso que equipararía su poder al de la potencia hegemónica. Es en estos momentos en que podría suceder una guerra por la hegemonía en el sistema internacional. Este proceso de hegemonía de una potencia, ascenso de una nueva potencia y disputa por la hegemonía es un proceso de creación y disolución de la polaridad concurrente en un sistema. Así, cuando hay una potencia hegemónica en el sistema, hablamos de unipolaridad. Cuando la potencia en ascenso equipara su poder a la anterior potencia dominante,
hablamos de bipolaridad o multipolaridad si han sido varias potencias las que han ascendido. Y posteriormente se sucede un periodo de inestabilidad, marcado por lo que podría ser una guerra por la hegemonía, es decir, una guerra en la que participan las principales grandes potencias del sistema. Sobre las teorías alternativas a la transición de poder ya hablaremos en otro vídeo. Lo que hay que tener en cuenta es que hay un gran debate sobre cómo se produce esta transición del poder. El concepto de polaridad en el sistema internacional no es uno de mis favoritos. Si bien nos ayuda a entender cómo es la realidad en un momento, este concepto de polaridad requiere tener un consenso básico sobre otros conceptos teóricos que están aún muy discutidos. Por ejemplo, el concepto de poder o la distribución de este poder. Así, si tenemos varias interpretaciones sobre cómo aproximarnos al poder, también podremos interpretar que hay varias distribuciones del poder en el sistema internacional y por consiguiente podríamos encontrar varios tipos de polaridades en un mismo momento. Esto es similar a lo que está sucediendo ahora mismo en el sistema internacional. Si bien venimos de un periodo en que Estados Unidos parecía acaparar el poder de manera hegemónica, el poder se ha distribuido más entre los diferentes estados y se ha difuminado entre actores no estatales. Así estamos en un proceso de difusión del poder, dando lugar a que algunos autores ya empiecen a hablar de que nos encontramos en un sistema multipolar. Hablar de polaridad en el sistema internacional es intentar describir cómo se encuentra la distribución del poder en el sistema internacional en un momento concreto. No obstante, lo que estamos cogiendo es un momento concreto de la realidad. La realidad es mucho más dinámica y con el paso del tiempo la polaridad va cambiando. La polaridad del sistema, pero, tiene un efecto claro en la política exterior de los estados. Así, la potencia líder en cada uno de los polos querrá promover sus propios intereses. Y las potencias más pequeñas que se encuentren en el mismo polo tenderán a alinearse con los intereses de esta potencia líder. En definitiva, la idea principal sobre qué es la polaridad no es otra que intentar tener una foto de un momento determinado de cómo se encuentra la distribución del poder en el sistema internacional. Ello nos tiene que servir para poder hacer nuestros análisis e investigaciones, pero no puede ser una cosa inamovible. Y es que en el sistema internacional, con el paso del tiempo, también cambia su distribución del poder. Bueno, esto es todo por hoy sobre la polaridad en el sistema internacional. Así que, adiós.